¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes, noches. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a continuar con un tema que es muy importante y que tiene que ver con el éxito de las finanzas. Es un dato inicial, eh, introductorio, podríamos decir, para todo lo que significa ir profundizando un poquito con el tema. Se llama razones financieras. Si ustedes ven, yo puse ahí la foto de una joven alegre, sonriente. Eso no lo puse por ponerlo. Lo puse porque en realidad cuando nosotros hacemos análisis financieros buscamos esa felicidad. De hecho, todo el mundo quiere que sus finanzas personales, empresariales, sean una pura sonrisa. Y por eso es que he puesto esa foto ahí. Imagínense ustedes lo que sería poner yo una foto con una persona amargada, aburrida, estresada. Entonces, el primer elemento que nos lleva a determinar la importancia de las razones financieras es que las hacemos, las construimos, las determinamos para evidenciar la condición actual de un negocio, de una organización, de una empresa, de una actividad en el cual lo que buscamos es generar un beneficio financiero. Normalmente la gente dice beneficio económico, es que lo económico es diferente de lo financiero. Lo económico tiene que ver con lo que es tasa de inflación, tasas de interés, todo eso. Las finanzas es lo que tiene que ver con estados financieros, indicadores financieros. Y por eso las razones financieras son un elemento importante acá. Dentro de las razones financieras vamos a decir que hay alrededor de 5 a 4 tipos de razones financieras. La primera tiene que ver con las razones de liquidez. Después tiene que ver, básicamente cuando hablamos de liquidez, qué tan líquida es una empresa, es decir, o una organización, qué tanto en efectivo maneja esa organización. Recuerden que hay diferentes tipos de organizaciones y dependiendo a eso van a tener que manejar más o menos liquidez o más o menos efectivo. Por ejemplo, una entidad financiera debe manejar un remanente de efectivo constante para sus operaciones. De repente una empresa agrícola o agropecuaria no precisamente debe manejar un grado de liquidez. Entonces lo primero que hay que conocer es el tipo de empresa, el tipo de actividad y cuál es el ruedo de negocio. Entonces cuando hablamos de razones o indicadores de liquidez, lo que necesitamos es ver cuál es el grado de liquidez que hoy tiene esa organización. No podemos decir si es malo o bueno si no sabemos, si no conocemos a qué se dedica esa organización, cuál es su ruedo de negocio, cuáles son sus operaciones, si debería ser más líquida o debería ser menos líquida. Entonces hay que conocer la realidad. Después, en el tema de la actividad, cuando hablamos de actividades de la operación de la organización, es decir, cómo manejan sus inventarios, cómo manejan las rotaciones de sus operaciones, es lenta, es rápida, cómo es. Y también cada uno de estos indicadores pues va a estar muy en sintonía de acuerdo a lo que es la organización. Después otro indicador que nosotros obtenemos son los de deuda, que básicamente ahí lo que queremos es ver el grado de endeudamiento que tiene la organización. Y ahí sacamos indicadores muy atinentes, muy importantes,
para determinar cuál es el grado de deuda que tiene una organización y cuál debería ser el aceptable. Los de rentabilidad, lo que se busca en toda organización o en la mayoría de las que son de lucro, es medir, bueno, al final de cuentas, cuánto me estoy ganando, cuánto nos estamos ganando por redituar, cuánto nos estamos ganando por hacer todas estas operaciones. Y lo ven ustedes en diferentes organizaciones, sea el sector alimentario, sea automóviles, sea de deportes, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes lo ven, por ejemplo, en equipos, ¿verdad? Equipos de ciclismo, equipos de fútbol, cuando las finanzas, cuando los grados de deuda son muy elevados y los niveles de rentabilidad son muy bajos, normalmente eso afecta los grados de actividad de las empresas y por tanto sus grados de liquidez también. Entonces todos esos indicadores financieros están correlacionados, ¿verdad? Si no están correlacionados, puede ser que haya maquillajes financieros, ¿verdad? Y hay algo que yo le he llamado los de riesgo, que básicamente ahí lo que sacamos son indicadores meramente de riesgo financiero. Los beta de riesgo, los WACC, la tasa de costo de capital, los test de estrés financieros que hacen las entidades financieras y las que manejan dinero. Entonces vamos a ver hoy hasta los de rentabilidad en esta exposición. A mí los de riesgo me gusta dejarlos para verlos un poquitito aparte, porque llevan una semántica diferente a las razones financieras propiamente, que son liquidez, actividad, deuda y rentabilidad. Muy bien. Los indicadores de liquidez, hay muchos indicadores de liquidez, cuantos ustedes quieran, pero uno puede sacar algunos, no todos, ¿verdad? Y básicamente lo que me va a medir es la condición líquida en la que está la empresa. Entonces lo primero que habría que hacer es preguntarse si esa organización necesita mantener más o menos liquidez de la que tiene. Yo me imagino que en un negocio donde tiene todos los días compra y venta, pues debería manejar un grado de liquidez más elevado que, por ejemplo, otro tipo de actividades. La primera o una de las razones de liquidez que nosotros encontramos es la razón corriente de liquidez. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Que usted se va a los estados financieros y busca el activo corriente y lo divide entre el pasivo corriente. Recuérdense que el activo corriente es el activo circulante y el activo corriente, ¿verdad? Y el pasivo corriente es el pasivo a corto plazo. Entonces, ¿qué es lo que usted debería hacer? Bueno, usted podría aquí hacer algo como esto y después irse a, digamos, a un estado financiero como este que teníamos acá, ¿ok? ¿Se acuerdan de este que fueron con los que ustedes hicieron los balances generales? El estado el análisis horizontal y el análisis vertical, y usted va a tener que interpretar a dónde están esos datos que estamos viendo acá en esta presentación, ¿verdad? Estos. ¿Dónde está el activo corriente y dónde está el pasivo corriente? Bueno, usted sabe que eso está en la parte de el balance general, que está aquí, ¿verdad? Que está ahí en el balance general. Entonces dice, bueno, activo corriente, total de activo corriente. Y después me dice que yo lo divido entre el total de pasivo corriente. Aquí dice pasivo corriente, total de pasivo corriente, ¿verdad? Muchas veces va a decir, a veces dice pasivo a corto plazo y el otro dice pasivo a largo plazo. Entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer, por ejemplo, en un ejercicio como estos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Usted lo divide, el activo corriente entre el pasivo corriente. Y aquí yo les he puesto en esta explicación cómo deben de interpretarlo ustedes. Entonces, digamos, en este caso indica que por cada $1 de pasivo corriente, la empresa cuenta con X valor en el activo corriente.
Entonces, dependiendo del rubro de negocio de la organización, eso va a ser positivo o va a ser no tan positivo, ¿verdad? Otras razones de liquidez que nosotros encontramos con normalidad es la relación de capital de trabajo. Y vea lo que dice la nota. ¿Qué es el capital de trabajo? Es el excedente de los activos corrientes una vez pagados los pasivos corrientes. Es decir, aquellos activos más rápidos a convertirse en liquidez, usted los toma y paga los pasivos corrientes o los pasivos a más corto plazo. Eso es lo que a usted le va a quedar como capital de trabajo. ¿Y qué es el capital de trabajo? Es lo que usted necesita para trabajar el día a día. ¿Cómo se saca? Agarra los activos corrientes y le resta. Ve, por eso dice activos corrientes menos los pasivos corrientes. Entonces, esa es otra fórmula u otro indicador. La prueba ácida. ¿Por qué se llama la prueba ácida? Porque aquí me incluye los inventarios, ¿verdad? Entonces, los inventarios es la parte menos líquida, menos líquida que está entre los activos corrientes. ¿Por qué? Porque no son tan fáciles de convertirse a dinero. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer ahí en la prueba ácida? Toma el activo corriente menos los inventarios y lo divide entre el pasivo corriente. ¿Eso qué le va a decir a usted? Dice, indica el monto que se tiene para cubrir los pasivos corrientes sin tener que acudir a realizar los inventarios. ¿Ok? Entonces, usted va a ir a revisar cuántos pasivos corrientes hay sin tener que acudir a los inventarios. Entonces, eso usted le va a dar un dato ahí, ¿verdad? Que es muy importante. Y vean lo que dice ahí abajo, ¿verdad? Está relacionado con la conversión de los activos. Por cada dólar que se debe en el pasivo corriente se cuenta con X cantidad o valor para su cancelación sin necesidad de acudir a la realización de los inventarios. Entre más cercano a cero es peor. Entonces lean bien esos detallitos que yo se los he puesto ahí para que no me pregunten, profesor, es que no tengo una duda. Bueno, y usted leyó bien la diapositiva, lo que decía ahí. Bueno, ok. Vamos con otra, el nivel de dependencia de los inventarios. Entonces, aquí hay algo interesante. Entonces, vean que nunca se brinquen ni los paréntesis. Entonces, vean qué dice aquí. Los pasivos corrientes menos, abro paréntesis, caja y bancos, ¿verdad? Que es lo más líquido que está en el balance general. Y algunos valores realizables. ¿Qué podemos entender nosotros por valores realizables? Nosotros por valores realizables podemos decir, por ejemplo, en este estado, inversiones transitorias, documentos por cobrar, cuentas por cobrar, ¿verdad? Eso pueden ser ejemplos de valores realizables. Y obviamente todo eso lo vamos a dividir entre los inventarios. Si no hay carteras, si solo hay caja y bancos, entonces no se preocupen por eso. Normalmente a veces aparece la cartera, a veces no, ¿verdad? A veces algunas organizaciones ponen monto en cartera, o hay veces todo lo enfocan solo en caja y bancos, ¿verdad? Evidencia que por cada dólar de pasivo corriente que aún queda por cancelar, la empresa deberá realizar, vender o convertir efectivo el dato que da la fórmula. Entonces, son elementos muy importantes que ustedes deben de tener. Esos son algunos ejemplos de razones de liquidez. Obviamente, voy a revisar si yo les había pasado un paper de esos, si no yo se los paso con mucho gusto. Pero obviamente hay muchas razones. La idea no es obtener todas, sino más bien el objetivo es tener las que son necesarias. Con algunos indicadores que ya nosotros logremos obtener, nos vamos a ir dando cuenta. Vamos a las razones de actividad. Establece el grado de la eficiencia con la cual la administración de la empresa maneja los recursos y recuperación de los mismos. Ok, recuerden que no es solamente el manejo, sino también es la recuperación de los mismos.
¿Cuáles son ejemplos de indicadores? El número de días de cartera a mano, ¿verdad? Entonces usted toma las cuentas por cobrar que están allá en el estado de resultados, no en el balance general. Entonces ustedes tienen que ir a ver dónde está cada partida, ¿verdad? Lo multiplican por 360. Ese 360, ¿qué es? 360 días comerciales del año. Recuerden que nosotros en finanzas manejamos años comerciales, no años naturales. Dividido entre las ventas netas. Eso lo sacan también del estado de resultados. ¿Qué me explica a mí esa razón financiera? Se interpreta como el número de días que se tarda en recuperar la cartera. ¿Cuál cartera? La cartera de lo que tenemos hoy en mano. Esa cartera que hoy tenemos en mano, ¿verdad? Por eso se toman los valores de cuentas por cobrar. ¿Ok? Muy bien. Entre más días tarde para recuperarla, obviamente es peor. Lo más lógico es que aquí se tarde, de acuerdo a la empresa, unos 30 días máximo. Pero si usted dura 90, 120, 180, 6 meses para recuperar la cartera, y pues automáticamente estás en números totalmente negativos. Rotación. Ya no es solamente la recuperación, sino cómo me rota a mí esa cartera. Entonces, ¿cómo lo obtengo? Bueno, los 360 días del año por el número de días de cartera a mano. Es decir, esta fórmula de la rotación de la cartera, usted divide los 360 días por el número de días de cartera a mano. Es decir, por esta fórmula anterior. El dato que le da esta es el denominador de este indicador. Indica el número de veces en que la empresa convirtió las cuentas por cobrar en efectivo. Es decir, entre más rápido convierta la empresa las cuentas por cobrar en efectivo, va a ser mucho mejor. Entonces, esa es la interpretación que hay que irle dando. El número de días de inventario a mano, muy importante. Bueno, el valor del inventario, que es el inventario que está ya en el balance general, dividido entre el costo de la mercadería vendida. Hay una cosa que se llama en el estado de resultados costo de venta. Entonces ustedes lo dividen entre eso. Y ahí viene la explicación. Indica el número de días que tiene la empresa en inventario para atender la demanda de sus propios. Con ese inventario vamos a atender la demanda en X, ¿verdad? Eso es muy importante. Y la rotación del... Vamos a ver, creo que era esta. Y la rotación de la cartera, rotación de los inventarios. La rotación de los inventarios, usted tiene que tomar el dato de la referencia anterior. Antes nosotros obteníamos el número de días de inventario a mano. Ahora, el dato que le da eso, lo divide, ¿verdad?, en esta fórmula para obtener la rotación de los inventarios. Indica el número de veces en un año que la empresa logra vender el nivel de su inventario. Obviamente, entre más inventario venda, pues obviamente más ventas. Entre menos venda su inventario, quiere decir que su capacidad de venta es mucho menor. ¿Okay? La rotación de los activos fijos. ¿Por qué es tan importante los activos fijos? Porque son inversión. Usted adquirió activos en su organización para ponerlos a producir. Usted compró un terreno, compró una maquinaria, compró un equipo, compró un edificio. ¿Para qué? No para verlo. Lo compró para que eso le lograra producir los objetivos por los cuales usted se lo planteó. ¿Okay? ¿Qué es lo que buscamos con eso? Bueno, toma las ventas netas y lo divide entre el activo fijo bruto. Podríamos decir que el activo fijo aquí es el activo no circulante. ¿Okay? Indica que la empresa durante el respectivo año de análisis vendió por cada dólar o por cada colón, ¿verdad? Como ustedes, si los estados financieros están en colones, pues sería por colón. Que por cada colón invertido en activo fijo, X cantidad, ¿verdad? O que la empresa rotó su activo fijo en X cantidad. Entonces,
lo podemos ver desde dos ópticas, que por cada colón invertido, ¿verdad?, en activo fijo, obtuvo X cantidad de dinero. O que la empresa rotó su activo fijo en X cantidad de veces. Entre más rote su activo fijo, quiere decir que más está produciendo. Muy bien. Esas serían con las razones de actividad. Por eso se llaman de actividad, porque lo que determinan es el grado de cómo van rotando. Las razones de endeudamiento. Básicamente aquí lo que hacemos es ver cómo y en qué grado está endeudada la empresa. Nivel de endeudamiento es uno de los primeros indicadores. Total de pasivo dividido entre total de activo. Me indica que por cada colón o por cada dólar que la empresa tiene en el activo se debe X porcentaje. Es decir, esto hay que multiplicarlo por 100 o ponerlo usted en porcentaje. ¿Ven? Cuando la nota les dice a ustedes que es porcentaje, ustedes lo ponen en un porcentaje. ¿Cómo lo pongo en porcentaje? Lo multiplico por 100 o en el Excel me voy arriba y le doy el signo de porcentaje. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Cuánto por cada colón o por cada dólar que la empresa tiene en los activos se debe? Digamos, si usted tiene que de un 100% usted debe el 90%, estamos mal. Otra razón, el endeudamiento o el nivel de endeudamiento, que ya es aquí el total de pasivos dividido entre el total de patrimonio. Ven que antes ¿qué era antes? El total de pasivos dividido entre el total de activos. Aquí es el total de pasivos dividido entre el total de patrimonio. ¿Qué me indica? Indica el nivel en que la empresa tiene comprometido su patrimonio. Imagínense qué complicado. Que a usted le digan, bueno, mira, tu empresa tiene comprometido tu patrimonio un 90%. Quiere decir que entre menos comprometido esté ese patrimonio, mucho mejor. La rentabilidad del patrimonio, esto es muy importante. Bueno, del patrimonio que tenemos, ¿cuánto nos está redituando eso? Entonces usted toma la utilidad neta que está en el estado de resultados y lo divide entre el patrimonio neto. Indica que la rentabilidad del patrimonio fue de X% para el año de análisis. ¿Ven? Esto es súper importante. Entre más alto sea esto, mucho mejor. El margen bruto, la utilidad bruta dividido entre las ventas netas. Esto sale del estado de resultados. Indica que por cada dólar o colón vendido, la empresa generará una utilidad bruta de X porcentaje. Entonces vean qué interesante. Si yo de cada colón invertido voy a generar un 80% de utilidad, válgame Dios, yo quiero comprar esa empresa. Pero si me dice que por cada colón invertido yo voy a tener una utilidad de 5%, mejor vendamos eso. ¿Ven? Gastos administrativos y de ventas. Tomen los gastos administrativos que están en el estado de resultados más los gastos de ventas y divídanlo entre las ventas netas o las ventas totales. ¿Qué me va a decir eso? La cantidad de ingresos que han sido absorbidos por los gastos de operación. Es decir, lo que yo les decía a ustedes, nada hacemos con tener unas ventas o unos ingresos por ventas muy elevados y al final de cuentas todo eso se me está yendo como gastos de operación. Indica el porcentaje en que la empresa debe invertir en gastos de ventas administrativos. Recuerden, la importancia no está en los ingresos, está en los gastos. Eso es lo que me quiere decir a mí este indicador. ¿Okay? Y el margen de operacional de utilidad. Tomen la utilidad de la operación, divida entre las ventas netas y lo que me va a decir es cuál es la utilidad que yo he tenido una vez descontado el costo de ventas y una vez descontado los gastos de administración. Entre más elevado sea ese margen, mucho mejor. Entre más bajo sea, quiere decir que las utilidades por concepto de operación son muy bajas. ¿Por qué? Porque mis gastos de ventas y mis gastos de administración son muy elevados. Al rato estoy invitando a todo el mundo al café, estoy pagando salarios súper elevados, etcétera, etcétera. Estoy pagando comisiones por ventas muy elevadas. Ven, esa es la lógica de esto, ¿verdad?
Y obviamente pues ahí el análisis estático del fondo de maniobra, ¿verdad? Que aquí básicamente es el activo circulante financiados con fondo de maniobra. Que vamos a ver, yo creo que para el caso de nosotros, esta por lo menos no la desarrollen porque en ese caso no viene fondos de maniobra. Voy a buscar un caso de una empresa que tenga ese fondo de maniobra, ¿verdad? Sin embargo, nos dice que este ratio nos permite valorar y juzgar la evolución del nivel de cobertura del activo circulante por el fondo de maniobra. Pero bueno, cuando hablamos de fondo de maniobra es la capacidad que tiene de maniobrar, valga la redundancia de la empresa, ante cambios que se produzcan financieramente u operativamente, ¿verdad? Estos son otros, ¿verdad? Cobertura de los stocks que también ocupamos en monto de maniobra, que podemos utilizar las reservas, ¿verdad? Uno podría aquí utilizar las reservas, pero no es lo más prudente. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa con eso, jóvenes? Que en pocas palabras, nosotros vamos a tener aquí datos muy importantes, que nos van a permitir irnos a consolidar algo como lo que está aquí, ¿verdad? Que esto es un estado financiero, aquí está el de resultados, aquí está el balance general, aquí están los análisis verticales, los análisis horizontales, y aquí hay un resumen de resultados, que esto es muy importante. Y de aquí para allá, como ustedes ven, empieza los indicadores, ¿ven? De aquí para allá yo puedo empezar a generar un cuadro como eso. Ustedes pueden generar un cuadrito así, ¿ven? Año, pueden hacer de 3 años, en este caso pueden tomar, van a hacer de los estados financieros de Mobiltech que yo les pasé. Entonces van a tomar esos 2 años y pueden crear esta misma tablita que yo les voy a pasar, ¿verdad? Con la interpretación acá. Entonces ustedes sacan estos indicadores o sacan los que vienen en la presentación, le ponen la interpretación y le ponen los datitos. Aquí están los de liquidez, aquí tenemos los de actividad, ¿verdad? Que básicamente los de actividad también presentan su explicación, ¿verdad? Hay algunos datos que tal vez no vayamos a tener como esta fórmula, pero por ejemplo el activo corriente por 365 días dividido entre las ventas dividido entre el operativo neto, entre el activo operativo neto, las ventas dividido entre el patrimonio más los pasivos a largo plazo, las ventas, me explico. Ustedes pueden tomar estas que vienen aquí o pueden tomar las que vienen en la presentación. Yo me gustaría que tomaran más las de la presentación, ¿verdad? Para que se familiaricen un poquito más. Pueden tomar cualquiera de estas. Igual las de endeudamiento, ¿verdad? Aquí tenemos las de endeudamiento, que básicamente lo que me dice es exactamente lo mismo. ¿Cuál es el endeudamiento total? Que lo acabamos de ver, el pasivo total dividido entre total. El endeudamiento a corto plazo, pasivo corriente entre pasivo total. Apalancamiento a largo plazo, si hubiese a largo plazo, ¿verdad? De repente, algunas veces no lo tenemos. Carga financiera. Vean qué interesante estos indicadores. Gastos financieros dividido entre ventas. Ustedes los gastos financieros, ¿dónde los tienen? En el estado de pérdidas y ganancias. Lo dividen entre las ventas y vean lo que dice. Porcentaje de las ventas que son dedicadas a cubrir la carga financiera. Es decir, cada venta que yo haga no me va a quedar libre, lo voy a tener que pagar a una carga también. Entonces, por ejemplo, este es un ejercicio que yo les voy a pasar, que fue el de Mobiltech, que ustedes lo pueden ver. Digamos, vean cómo fue. En el 2015 se atendía de eso un 0,09, pero ya en el 2017 era un 2,17. Entonces, ese porcentaje fue creciendo. Ahí hay un signo que ya usted lo deja pensando. Y están las de rentabilidad, ¿verdad? Que aquí lo que vamos a ver es, bueno,
el margen bruto, rentabilidad bruta, determina la capacidad de ventas para generar utilidad bruta. Vean cómo fue pasando, ¿verdad? En el 2015 un 35,9, pasamos a un 30 y después subió un poquitito más. Entonces estos cuadritos que ustedes tienen acá son muy importantes. Y después tenemos las de probabilidad de quiebras, ¿verdad? Que esa es una razón que yo prefiero que de momento se centren en las razones de liquidez, en las razones de endeudamiento, en las de actividad, y eran liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad. Prefiero que se basen en esas porque ya después estas son, vean por ejemplo esto que dice aquí, para aquellos que no me lo vean muy bien. Modelos de probabilidad de quiebras, es la Z de Altman. Es un modelo de score financiero, ¿verdad? Donde si usted mira eso no tiene absolutamente ninguna complicación, ¿verdad? Ahí lo que usted toma es el capital circulante, son alrededor de 5 elementos que se llaman T, desde la T1 hasta la T5, ¿verdad? Pero si usted se pone a pensar y a analizar, todos esos elementos están en los estados financieros. El capital circulante, los activos totales, el beneficio no distribuido son las utilidades retenidas, ¿verdad? Los activos totales, el EBITDA, ¿verdad? Que es la utilidad operacional antes de impuestos. Eso es el EBITDA o el EBITDA. Cualquiera de las dos pronunciaciones están bien. Que eso es la utilidad antes de pagar impuestos, dividido entre los activos totales. Si hay capitalización bursátil, bueno, si no, ver la capitalización normal, dividido entre la deuda total, las ventas netas, dividido entre los activos. Entonces, todo eso me va a dar un valor, ¿verdad? Que esto es una fórmula y que al final yo también voy a aplicar la fórmula de la Z de Altman, ¿verdad? Que en el próximo video les voy a explicar los indicadorcitos de carácter de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, van a tomar el estado de resultados y el balance general de Tocho Mobile y me van a sacar los indicadores de liquidez, de actividad, de endeudamiento y de rentabilidad. Y los demás de riesgo los vamos a ver en el siguiente video. Pero no quería quedarme solamente ahí. Yo les voy a pasar este Excel para que ustedes se basen en esto. Pero también quería decirles que yo tengo un modelo que es un modelo ya de riesgo, perdón, es un modelo financiero que automáticamente usted lo que hace es cargarle todos los datos y él automáticamente te carga todo. ¿Ven? Entonces, usted mete aquí las variables. ¿Cuáles son las variables? Ya les voy a dar espacio ahí para que lo vean bien. ¿Verdad? Estas variables, todo lo que hay en activos, todo lo que hay en pasivos, todo lo que hay en patrimonio, todo lo que hay en el estado de resultados, informaciones adicionales, proyecciones y demás. Usted carga esto con los años que usted quiere y automáticamente te corre todo lo demás. Todo lo demás te lo corre. Todo esto te lo corre. Todo esto. Automáticamente todo esto te lo carga. Inclusive hasta con grafiquitos. Hasta con grafiquitos te lo va cargando. Pero eso sería muy sencillo, ¿verdad? Y hacia eso es lo que yo quiero que hagamos. Ve, aquí ya vienen las razones de liquidez. Aquí ya vienen las razones de actividad. Aquí ya vienen las razones de endeudamiento. Aquí vienen las razones de rentabilidad, creación de valor y análisis de las metas. Y aquí un tablero de control. Ustedes me van a decir, profesor, pásenos eso. ¿Sí? Eso es lo que vamos a terminar haciendo en este curso de finanzas. Porque yo no necesito que ustedes me vayan calculando dato por dato. En el próximo ejercicio